posibilidades de que se vaya a desencadenar un mecanismo de la coagulación intravascular y se vaya a afectar como tal la permeabilidad capilar es elevada. Entonces, esto pues va a agravar los trastornos circulatorios y pues nos va a crear mayor hipoxia. De igual manera, acidosis metabólica, lesión en la membrana celular y lisosomal, liberación de proteasas y necrosis celular ya pues como un resultado final. De manera que es importante hablar del aporte del oxígeno sistémico y el consumo del oxígeno. Entonces vamos a comenzar hablando con lo que es el aporte del oxígeno sistémico. Bueno, esta hace referencia a la cantidad de oxígeno suministrada a los tejidos por la sangre arterial. Esta va a depender de la concentración de la hemoglobina en sangre, de la saturación fraccionada de la hemoglobina por el oxígeno, de la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre y del gasto cardíaco. El gasto cardíaco pues es el resultado del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico pues está determinado por la precarga y por la poscarga ventricular, así como por la contractilidad de las cavidades cardíacas, tanto derecha como izquierda. La resistencia vascular sistémica, por su parte, pues es la fuerza que se va a oponer a la contracción cardíaca, y esta va a estar determinada por el gasto del tono vasomotor en los esfínteres del músculo liso, y puede calcularse aplicando una ecuación en la que se van a relacionar las variables de presión media arterial sistémica, la PAM, y la presión venosa central y el gasto cardíaco. Entonces, la resistencia vascular sistémica pues es igual a la presión media arterial menos la presión venosa central por 80 sobre gasto cardíaco. En cuanto a la circulación sistémica, pues esta como tal, pues va a estar regulada en condiciones normales, de manera que cuando pues se aumenta la presión arterial sistémica, va a disminuir el diámetro de los vasos con el fin pues de mantener el flujo a un ritmo estable. La relevancia clínica de estas pues va a estar relacionada cuando un paciente pues presenta un descenso del gasto cardíaco, pero al mismo tiempo un incremento compensador en la resistencia vascular sistémica, manteniendo una PAM pues prácticamente normal. A pesar de que la presión arterial es casi normal, el paciente pues se encuentra en un estado de shock oculto debido a la hipoperfusión tisular. Los mecanismos compensadores van a ser específicos en cada órgano. El flujo sanguíneo a órganos pues como el corazón y el cerebro va a estar regulado de manera cuidadosa y se va a mantener a lo largo de un margen amplio de presión arterial. Sin embargo, en otros órganos como en el intestino o en el hígado, el mantenimiento pues no es tan ajustado. Bueno, en cuanto al consumo del oxígeno sistémico, vamos a tener pues que esta es la cantidad de oxígeno que va a consumir el cuerpo por minuto. Este se calcula como el oxígeno aportado al organismo multiplicado por el cociente de extracción del oxígeno sistémico. La demanda de oxígeno es la cantidad de oxígeno que van a necesitar los tejidos para evitar el metabolismo anaerobio. En condiciones normales,
este aporte de oxígeno sistémico es suficiente. De manera pues que el consumo de oxígeno sistémico no se ve alterado ni depende pues tampoco de cambios en el aporte. Sin embargo, cuando el aporte del oxígeno sistémico desciende por debajo de un valor crítico, un incremento compensador en la fracción del oxígeno va a mantener el oxígeno sistémico en valores adecuados con el fin pues, de satisfacer las demandas del oxígeno del organismo. Cuando esta respuesta compensadora en la fracción de la extracción del oxígeno es inadecuada para satisfacer las demandas del oxígeno sistémico, el metabolismo aerobio pasa a ser anaerobio, es decir, menos eficiente. Y esto, pues, ¿a qué nos va a dar lugar? Al agotamiento de la ATP y de las reservas de energía intracelulares. Entonces, pues como consecuencia, se va a producir la acidosis intracelular y la glucólisis anaerobia, conduciendo pues a la producción del lactato. Por debajo de este valor crítico de aporte de oxígeno sistémico, el consumo de oxígeno depende del aporte sistémico, en una relación que se denomina dependencia fisiológica del aporte del oxígeno. En cuanto a la hipoperfusión tisular, con la consiguiente reducción del aporte del oxígeno y glucosa a la célula y la liberación de mediadores de la respuesta inflamatoria, pues estos conducen a un déficit energético que finalmente pues lo que va a provocar es una disfunción e insuficiencia de sistemas orgánicos, ocasionando pues las complicaciones propias de este síndrome. Entre estas complicaciones están pues a nivel respiratorio, vamos a encontrar que en los capilares pulmonares se van a acumular complejos inmunes y factores celulares que van a causar agregación de neutrófilos y de plaquetas, con incremento pues de la permeabilidad capilar, donde pues ya se va a encontrar una afectación a nivel de la arquitectura pulmonar y la consecuente aparición de una lesión pulmonar aguda o de un síndrome de dificultad respiratoria aguda. En cuanto a los riñones, se va a producir una vasoconstricción compensadora del choque que distribuye el flujo de sangre desde el riñón hacia el área de la médula y la región cortical profunda. Y esto lo que va a ocasionar pues es la incapacidad para concentrar la orina, muerte celular en parches, necrosis del epitelio tubular y esto pues finalmente va a desencadenar en una insuficiencia renal como tal. En cuanto al corazón, pues habitualmente la función se va a conservar hasta estadios avanzados, cuando ya se evidencia la presencia de lactato, radicales libres y otros factores humorales que van a ser liberados por las células isquémicas, pues se va a causar la disminución de la contractilidad y de la disfunción cardíaca. En cuanto al intestino, se va a producir una vasoconstricción intestinal intensa con ausencia o reducción importante del flujo sanguíneo a las vellosidades. Bueno, este cuadro puede persistir aunque la macrocirculación sea restablecida, provocando una alteración en la función de la barrera del intestino y traslocación bacteriana. Esto lo que va a favorecer es pues a la aparición de la disfunción orgánica múltiple. En cuanto al hígado, pues el hígado
tiene una microcirculación compleja y este puede ser dañado por la hipoperfusión como por la reperfusión, que es la que ocurre en la etapa de recuperación del choque, causando insuficiencia pues en las funciones de la síntesis hepática. En cuanto a la parte clínica, bueno, en cuanto a los pacientes con shock hipovolémico, estos van a tener unas características, como pues se mencionó anteriormente, así como pues evidencia de hipotensión ortostática, palidez, pulsaciones venosas yugulares aplanadas, pueden tener también secuelas de enfermedad hepática crónica, pues esto en caso de hemorragia por varices. En cuanto a la clínica de los pacientes con shock escéptico, estos pueden presentar síntomas pues, que sugieran el origen de la infección. Por ejemplo, pueden presentar manifestaciones cutáneas de una infección primaria, como erisipela, celulitis, pueden presentar infecciones necrotizantes de tejidos blandos y también pues van a presentar manifestaciones cutáneas de endocarditis infecciosa. En cuanto a los pacientes de shock anafiláctico, estos pueden tener hipotensión, pueden tener rubor, urticaria, taquipnea, ronquera, edema oral y facial. Pueden presentar también urticaria, sibilancias, estridor inspiratorio y antecedentes de exposición a alérgenos comunes, ya sea medicamentos o alimentos pues, a los que el paciente es alérgico, o también a insectos a través pues, de las picaduras. Bueno, en un paciente con shock indiferenciado, los indicios diagnósticos de taponamiento pericárdico incluyen disnea, la tríada de Beck. La tríada de Beck, pues, que es la presión venosa yugular elevada, ruidos cardíacos amortiguados y hipotensión. También vamos a encontrar pulsos paradójicos y pues factores de riesgos como traumatismo, derrames y también procedimientos torácicos. En el shock cardiogénico, pues este debe considerarse como tal la etiología, si el paciente con shock indiferenciado tenía dolor torácico, sugestivo de origen cardíaco, presión de pulso estrecha, pulsaciones venosas y yugulares elevadas o crepitaciones pulmonares y arritmias. Bueno, en cuanto a la evaluación del shock, pues para realizar una evaluación adecuada, se deberá comenzar con una anamnesis y con un examen físico completo. Además, es importante realizar una monitorización por telemetría. La telemetría es la medición o el registro de procesos y eventos electrocardiográficos a distancia. Se debe también obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones. Los electrocardiogramas pueden mostrar evidencia de síndrome coronario agudo, arritmias, o pues proporcionar pistas diagnósticas que van a ser sugestivas de un derrame pericárdico o de una embolia pulmonar. Bueno, en cuanto a las pruebas de laboratorio en un paciente con shock, estas deben incluir un hemograma completo y diferencial para pues, valorar la hemoglobina, el hematocrito, el conteo de leucocitos y el conteo de plaquetas. Esto pues debido a que en el sangramiento, el cual pues nos puede conducir a
a un posible choque hipovolémico, se produce anemia con disminución de la hemoglobina y el hematocrito. Sin embargo, cuando la hemorragia pues, se desarrolla bruscamente, no hay tiempo para que se produzca la hemodilución y pues estos valores pueden ser normales. También las pérdidas de otros líquidos, agua, plasmas, van a producir un hemoconcentración con incremento pues, de dichos parámetros. También es importante la realización de pruebas de función renal y hepática. Y es muy importante pues considerar el nivel de lactato sérico. El lactato pues es un elemento primordial que tenemos para evaluar la perfusión tisular. También es importante los biomarcadores cardíacos, el nivel de dímero D, el perfil de coagulación para una posible transfusión de sangre y pues si corresponde, si existe preocupación por shock hemorrágico, realizar cultivos de sangre y orina y también un análisis de gases en sangre. Los estudios de imágenes iniciales en pacientes con shock e hipotensión indiferenciados también deben incluir lo que es radiografías de tórax con el fin pues, de buscar la fuente de infección como neumonía, complicaciones del shock, hallazgos clínicos pues, que apoyan el diagnóstico del edema pulmonar en shock cardiogénico, mediastino ensanchado en la aorta, disección. También es importante la realización de tomografías computarizadas, pues para ayudar a investigar la etiología del shock pues en los escenarios clínicos apropiados. Bueno, en cuanto al abordaje inicial que se debe hacer a un paciente en estado de shock, está en primer lugar pues el apoyo hemodinámico, el cual debe ser oportuno y adecuado. Pues este es crucial para prevenir el empeoramiento de la disfunción y el fallo de los órganos. Diana, ¿aló? ¿Me escucha? Sí, doctor. Vamos a parar ahí un momentico. Me interesa sobremanera que quede claro el tema de el enfoque clínico del paciente con choque, ¿sí? Entonces, si quieres, me puedes permitir, yo comparto una presentación. Sí, claro, doctor. Adelante. Ahí puedo ya puedo compartirla. A ver. Yo creo que ahí, a ver, ¿me confirman si la están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Bueno, a ver, primero pues disculparme con Diana por interrumpirla así, pero me parece que es muy importante y en aras del tiempo que yo les haga una retroalimentación sobre todo el concepto de la fisiopatología del choque. Por eso me tomé el atrevimiento de interrumpirla, Diana, le reitero mis disculpas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de dónde viene el término shock, por qué se acuñó esa palabra del shock. Y el shock, la palabra shock viene acuñada desde hace mucho tiempo en la historia de la medicina. Este es Claudio Galeno, que por allá en 1800 algo definía esto. Decía que existen dos tipos de sangre. La sangre nutritiva, ellos pensaban que esa sangre nutritiva se producía en el hígado a partir de la comida que ingeríamos. Esta sangre es transportada por las venas a todo el cuerpo para ser consumida como combustible. Y la sangre vital, refiriéndose a la sangre oxigenada o la sangre arterial, producida por el corazón, que viaja a través de las arterias y transporta el espíritu.
Miren cómo desde ahí empezaban a definir cómo era el sistema circulatorio, ¿no? A tratar de entender cómo era el sistema circulatorio. Después William Harvey, no, perdón, Claudio Galeno fue mucho antes, eso fue en 1400 algo. William Harvey en 1578 al 67 dice que en el cuerpo animal la sangre se mueve a través de las arterias y las venas y es el primero en que define que el sistema circulatorio es un sistema cerrado. Miren lo importante de esta definición ya en ese entonces. Y que la sangre es impulsada por el corazón. Es decir, que aquí Harvey es el primero que determina, primero que el sistema circulatorio es un circuito cerrado que tiene una bomba o que el corazón hace las veces de una bomba para impulsar esa sangre a través de ese sistema circulatorio. Miren, Legrand en 1731 acuña el término de shock y es acuñado para definir el efecto que producían los traumas severos en el organismo. Por eso le llaman shock, ¿sí? La traducción de shock o la definición de shock es un súbito deterioro de la condición de un paciente con trauma mayor o heridas graves. Así lo definían. O sea que el término shock inicialmente se acuña para describir a los pacientes víctimas de traumas graves, de traumas severos, ¿no? Cualquier estado de colapso físico a causa de un trauma severo. Y a lo largo de la historia van cambiando. En 1826, Travers dice que el shock es una especie de concusión funcional y que la influencia del cerebro sobre la circulación orgánica está dañada o suspendida. Pensaban que todavía que el cerebro era el que regía el sistema circulatorio. Por allá, Jordan en 1867, miren cómo describía a un paciente en estado de shock. Tan pálido, tan inmóvil, tan indiferente al mundo exterior, como si la herida ya hubiera terminado en la muerte. La palidez de la piel tiene el tono blanco enfermizo que solo la piel humana sin sangre es capaz de presentar. Miren cómo describe el estado de hipoperfusión en ese entonces. Aquí está describiendo un paciente que estaba en estado de hipoperfusión profunda. El rubor de los labios ha desaparecido. La superficie del cuerpo está fría al tacto en todas partes. Miren esto, pequeñas gotas de humedad se encuentran sobre la piel, especialmente en la frente. Se dice comúnmente que la acción del corazón se acelera. Ciertamente está debilitado. El pulso es irregular e intermitente. La mayoría de las inspiraciones son superficiales y de diversos grados de rapidez. Miren cómo Jordan hace una descripción de lo que ve él semiológicamente en un paciente y describe en un examen físico de un paciente en estado de shock. Y todo esto, cada hallazgo que él describe es una descripción de un estado de un paciente en estado de hipoperfusión severa. Gross, miren que en el año 1876, miren cómo lo define. Define que el shock es la manifestación del rudo desperfecto de la maquinaria de la vida. Después John Colin Warren dice que es una pausa momentánea en el acto de la muerte. Lógicamente describe esas características: pulso débil, imperceptible, con piel fría y húmeda. Ya más adelante, ahora ya en el siglo XX, Blalock define el shock como una falla circulatoria periférica resultante de una discrepancia en el tamaño del lecho vascular y el volumen del líquido intravascular. Aquí empieza a asociarse al shock como una alteración en la macrocirculación. Entonces, y de ahí se acuña esa costumbre que tenemos, y todavía uno ve muy arraigada, en asociar los estados de shock a alteraciones de la macrocirculación. O sea, un paciente, ¿cómo nos referimos? O ustedes han de haber oído ahora que están en las clínicas o en los hospitales, no, es que el paciente llegó choqueado. Ese término se ha ido acuñando y es mal utilizado. Al paciente que está hipotenso, que llega con la presión arterial baja. Y si bien es cierto, un paciente en estado de shock puedes tener alteraciones en la macrocirculación, pues hay pacientes que pueden estar en estado de shock compensado, falsamente compensado, y tener compensada por efectos de mecanismos de contrarregulación la macrocirculación compensada, falsamente compensada,
pero en un estado de hipoperfusión tisular por problemas en la microcirculación. Entonces miren cómo a medida que va desarrollándose ya las definiciones, sobre todo en el siglo pasado, finalizando el siglo pasado, se va asociando las definiciones de los estados de shock con estados de alteraciones en la macro y microcirculación que terminan en hipoperfusión tisular. Miren cómo Wiggers dice en 1950 que el shock es un síndrome que resulta de una depresión de muchas funciones, pero en que la reducción del volumen sanguíneo circulante efectivo es de importancia básica y que el deterioro de la circulación progresa de manera constante, que finalmente llega a un estado de insuficiencia circulatoria irreversible. Mire que aquí todavía se pensaba que los estados de shock solo se debían a alteración del sistema circulatorio, alteraciones de volumen, básicamente, ¿no? Deterioro de la circulación, hasta que llega a un estado de insuficiencia circulatoria irreversible. Después, Simeón, una condición clínica caracterizada por signos y síntomas que surgen cuando el gasto cardíaco es insuficiente para llenar el árbol arterial con sangre bajo suficiente presión para proporcionar los órganos y tejidos un flujo sanguíneo adecuado. Esta es una definición más ligada a lo que conocemos hoy como el shock cardiogénico. Miren que mientras Weir lo explicaba como una alteración en el volumen circulante efectivo, ¿no? Reducción del volumen circulante efectivo, Simeone lo orienta más hacia un problema de bomba, de la bomba. Ya más recientemente, el grupo del doctor Parrillo define el shock como un estado en la que la reducción profunda y generalizada de la perfusión tisular. Y aquí quiero hacer énfasis y detenerme. Miren que Parrillo es el primero que ya habla claramente de que el problema en el shock es un problema de perfusión tisular efectiva, que puede darse por varios mecanismos. Mecanismos por falla en la bomba, por falla en el contenido, que sería el volumen circulante efectivo, o en el continente, que será el lecho vascular. Entonces ahí tenemos un shock cardiogénico, un shock obstructivo, un shock distributivo o un shock hipovolémico. Seguimos. Mire que ya esta es la definición del año 2007 de la Sociedad Europea. Entonces miren que Antonelli lo define como una mala distribución generalizada del flujo sanguíneo, no pone la causa, eso es hipoperfusión, que pone en peligro la vida y que provoca que no se administre cantidad o se utilicen cantidades adecuadas de oxígeno, lo que provoca disoxia tisular. Y ya este grupo del doctor Cecconi, que es la última definición que encontramos vigente de los estados de shock de la Sociedad Europea de Cuidado Intensivo, dice que el shock se define como una forma generalizada y potencialmente mortal de insuficiencia circulatoria aguda asociada con una utilización inadecuada de oxígeno por parte de las células. Hipoperfusión tisular. Entonces, aquí quiero hacer énfasis en que los estados de shock circulatorio denotan una maldistribución del flujo sanguíneo que lleva a una hipoperfusión tisular. Esa maldistribución del flujo o esa alteración en la distribución del flujo puede verse a varias causas. A causas de bomba, a problemas de vasoplejía o vasoconstricción, a problemas obstructivos, etc. Entonces, miren que lo importante es alteraciones en la macro y microcirculación que llevan a hipoperfusión tisular. Recordemos entonces, como hablamos de hipoperfusión tisular, cómo se produce la perfusión de los tejidos. ¿De dónde se produce la energía? ¿De qué vive la célula? Pues la célula vive por medio de este mecanismo que se llama la cadena respiratoria celular. La cadena respiratoria celular entonces nos dice que la célula vive de ATP, no vive de oxígeno. La célula vive de ATP. El oxígeno es la manera de producir ATP o la manera más efectiva de producir ATP, pero el fin de la célula no es el oxígeno, es el ATP. El oxígeno es la manera, es la vía por medio del cual se obtiene la mayor cantidad de ATP. El ATP es la manera de dar y recibir energía. ¿Y el ATP entonces de dónde proviene? Lo obtiene la célula principalmente de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. Principalmente
de los carbohidratos, principalmente de los carbohidratos. Cerca del 80 al 90% de la energía que recibimos proviene de los carbohidratos. Pero para eso, bueno, ¿y de los carbohidratos? ¿De cuáles carbohidratos? Principalmente de la glucosa. De la glucosa. La glucosa es la principal fuente, entonces, de ATP. Ahora, si la producción de glucosa fuera 1 a 1, glucosa ATP, o sea, por un mol de glucosa, un mol de ATP, pues estaríamos desgastando muchísima energía. Miren que un mol de glucosa puede producir hasta 682 calorías de alta energía. Ojo, no confundan las calorías de alta energía con las calorías que consumimos cuando consumimos una chocolatina o con las calorías que queremos ir a consumir allá en el gimnasio. Estas son calorías de alta energía. Miren que un mol de glucosa, esto lo pueden verificar, lo pueden revisar en la fisiopatología de Gayton. Está esto de la cadena respiratoria celular, que realmente son conceptos fisiopatológicos de fisiología muy importantes. Un mol de glucosa, 682.000 calorías de alta energía. Ahora, ¿cuántas calorías de alta energía necesitamos para producir un ATP? Para producir un ATP necesitamos solo 12.000 calorías de alta energía. Es decir, que si la relación fuera 1 a 1, nosotros podríamos estar desperdiciando cerca de 670.000 calorías. Digamos, la vida sería imposible de esa manera. Por lo tanto, entonces, la célula y el organelo fundamental de la célula, que es la mitocondria, ha desarrollado un mecanismo para aprovechar mejor ese mol de glucosa. Entonces, viene lo que se llama la cadena respiratoria celular, que consta de 4 pasos principales y un paso intermedio. El paso principal está la glucólisis anaerobia. El segundo paso está la oxidación del piruvato. El tercero está el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Y finalmente viene la fosforilación oxidativa. Entre estos dos últimos, entre el ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa, hay un paso intermedio, que es la hidrogenación del dinucleótido de nicotinamida. Ya vamos a mirar cómo funciona eso o a recordarlo, porque ustedes lo deben saber. Esto lo vieron en sus primeros semestres. ¿Qué es esto? La hidrogenación del dinucleótido de nicotinamida. Bueno, ¿cómo es la glucólisis anaerobia? Entonces, su nombre lo dice, es anaerobio. Entonces, pasa de glucosa, glucosa 6-fosfato, a fructosa 6-fosfato, y después a fosfoglicerato y finalmente a piruvato. Aquí se producen 4 ATPs, pero 2 de ellos se reutilizan en el proceso y queda como producción total solo 2 ATPs. Es decir, que la posibilidad de producir o la cantidad de energía que se produce aquí es todavía muy pobre. ¿Sí? Miren acá. Entonces se producen 4 ATPs, pero 2 se reutilizan y solo quedan 2 como producción total. ¿De acuerdo? Entonces viene el fosfoglicerato, el 3-fosfoglicerato, el fosfofenilpiruvato y el piruvato. Después viene el segundo paso, que es la oxidación del piruvato. Y es pasar de piruvato a acetilcoenzima A. ¿Cierto? Se elimina el carboxilo del piruvato, se libera el dióxido de carbono y finalmente pues viene una reacción de oxidación, ¿cierto? Se reduce el NAD a NADH y luego entonces se produce el acetilcoenzima A. Aquí no se produce ATP, pero se produce el principal sustrato para el próximo paso, que es el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs, que es la acetilcoenzima A. Este es el famoso ciclo de Krebs, ustedes ya lo conocen, lo hay en vallenato, lo explican en merengue, lo explican en reggaetón, de todas las maneras posibles tratan de meterle a uno el ciclo de Krebs y uno nada que se lo aprende. Yo no lo voy a repetir acá, simplemente lo que he querido traérselos es para mostrarles que el ciclo de Krebs empieza por la acetilcoenzima A. ¿Dónde está la acetilcoenzima A? Por acá tiene que estar. Aquí está. Empieza aquí por la acetilcoenzima A.
después de la oxidación del piruvato, y sigue a citrato, isocitrato, cetoglucerato, succinicoenzima A, succinato, fumarato, malato, oxalacetato, y vuelve y se repite. Son 2 ciclos, son 2 veces que da esto la vuelta. Durante cada vuelta solo se produce un ATP, o sea que aquí se producen 2 ATPs. Es decir, que ya vamos en el ciclo de Krebs, que es el tercer paso, y solo hemos producido 4 ATPs. Solo 4 ATPs efectivos, realmente. Muy poquito. Es decir, que nos hemos consumido de las 682.000 calorías de alta energía, solo 48.000. Nos quedan todavía más de 636.000 aproximadamente todavía disponibles. No hemos producido el suficiente ATP. Entonces, aquí viene un paso intermedio que les decía que es la hidrogenación del NAD, del dinucleótido de nicotinamida, para convertirse en NADH. Aquí se produce, hay que recalcar que se produce solo 2 ATPs, pero se produce una gran cantidad de hidrogeniones. Aquí se produce gran cantidad de hidrogeniones, se producen 16 por cada vuelta, o sea que son casi 32 hidrogeniones que se producen en el ciclo de Krebs, y estos deben ser transportados a la siguiente etapa, que es la fosforilación oxidativa. Entonces miren que aquí el NADH trae el hidrógeno, suelta el hidrógeno. La fosforilación oxidativa, su principal componente es la cadena de aceptores de electrones. La cadena de aceptores de electrones, vengo a ver si lo tengo yo por acá. No, la cadena de aceptores de electrones está conformada por los citocromos, por las flavoproteínas, y por la coenzima Q o la ubiquinona. Y lo que hace esta cadena de electrones es coger esta molécula de hidrógeno y partirla en un ion y un electrón. ¿Sí? El ion se une al oxígeno y forma agua, y el electrón produce la energía necesaria para fosforilar el ADP. Y aquí se producen 34 ATPs. Es donde más se produce, aquí en la fosforilación oxidativa. Es donde más se produce ATP, la fosforilación oxidativa. ¿De acuerdo? 34 ATPs. Veamos el resumen. Miren, en la glucólisis, estas son las reacciones que se van dando. El rendimiento final en la glucólisis son solo 2 ATPs. En la oxidación del piruvato no se producen ATPs. En el ciclo de ácido cítrico, luego de las 2 vueltas, son solo 2 ATPs. Pero en la fosforilación oxidativa, ¿cierto? Producen 34 ATPs. Ahí están los 38 ATPs. Entonces ya estamos hablando de que ya no desperdiciamos tanta energía. De un mol de glucosa ya no producimos un ATP, sino que producimos 38 ATPs. Ahora, si nosotros volvemos a recordar, la glucólisis es anaerobia. Esa glucólisis es anaerobia. El paso de piruvato a acetilcoenzima A, la oxidación del piruvato, también no utiliza oxígeno. El tercero, el ciclo del ácido cítrico, tampoco utiliza el oxígeno. Pero la fosforilación oxidativa sí que utiliza el oxígeno, sí que requiere el oxígeno para su funcionamiento, pues se llama fosforilación oxidativa. En los estados de hipoperfusión, ¿qué es lo que no hay? Entrega de oxígeno a los tejidos. Y si no hay entrega de oxígeno a los tejidos, lógicamente la mitocondria no podrá desarrollar principalmente este paso. Y es el principal paso donde más cantidades de ATP se producen, 34 ATPs. Entonces, solo producirá los 2 ATPs de la glucólisis anaerobia y los 2 ATPs del ciclo del ácido cítrico. Como esto es insuficiente y lo que a la mitocondria le interesa es el ATP, su objetivo final no es el oxígeno, sino es el ATP, entonces cuando la mitocondria en estados muy tempranos de hipoperfusión siente o sensa que hay disminución o no le está llegando la cantidad suficiente de oxígeno para producir la cantidad que requiere de ATP, entonces desvía el proceso y desvía aquí este proceso, y en vez de irse a piruvato, se va de piruvato a lactato, y por la vía del lactato intenta producir algunas cantidades de ATP que son muy insuficientes. Aquí está, miren, se va por el mecanismo anaeróbico, se va aquí, en vez de irse de piruvato a acetilcoenzima A,
va al lactato. Esto se produce muy tempranamente, este cambio de ruta. Por eso el lactato en estados de hipoperfusión temprana se empieza a elevar y por eso el lactato es uno de los principales, y sigue vigente aún todavía, uno de los principales marcadores de hipoperfusión tisular. Pero nosotros producimos lactato normalmente. Usted se va a jugar un partido de fútbol o va al gimnasio, trota, corre, hace actividad física y eleva el lactato. Consume, tiene algún problema hepático y eleva el lactato. Entonces, ¿cómo hago yo para diferenciar cuál es el lactato que me está marcando hipoperfusión tisular? Es que cuando yo desvío esto acá, lógicamente, me devuelvo acá, estos hidrogeniones no llegan acá. ¿Por qué? Porque la fosforilación oxidativa no funciona. O sea que hay una disfunción aquí de la cadena de aceptores de electrones y se acumulan estos hidrogeniones. Por lo tanto, este lactato se asocia a acidosis metabólica. Entonces se produce una acidosis metabólica láctica. Nosotros generalmente producimos lactato y depuramos el lactato. El lactato se depura principalmente en el hígado. Cuando tenemos procesos de disfunción hepática, el lactato se va a elevar porque no se depura adecuadamente. O cuando estamos en hiperproducción de lactato por actividad muscular, por lesiones musculares, se eleva el lactato. Pero ese lactato no denota, eso se llama una hiperlactatemia tipo B, no es una hiperlactatemia tipo A. La hiperlactatemia tipo B no está asociada a hipoperfusión tisular. Entonces, lo que quería decirles acá es que estos estados de hipoperfusión temprana son marcados por lactato elevado. Ahora, el grupo de Live in Sepsis en Latinoamérica, de la cual yo afortunadamente, gracias a Dios, he podido participar, con la cual he podido participar, hicimos el año pasado, hace 2 años, se publicó el estudio Andrómeda, el estudio Andrómeda 1, el Andrómeda Shock Study, publicada en JAMA, hace 2 años, lo pueden buscar, y tratamos de establecer una manera más holística de reanimar los pacientes, tratando de comparar un grupo que se reanimaba guiado por niveles de lactato en estados de shock séptico y otro guiado por el llenado capilar, midiendo el llenado capilar. Y ese llenado capilar distal se asemeja, o sea, tiene mucha validez comparable con la del lactato, realmente. Ahora vamos a entrar en el estudio de Andrómeda 2, estamos iniciándolo, es un estudio mundial. Entonces, miren, la perfusión tisular está dada por el equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno, entre el aporte y el consumo de oxígeno. Para usted tener una adecuada perfusión tisular debe tener un equilibrio entre el aporte y el consumo. Si hay un desequilibrio entre el aporte y el consumo, pues va a haber problemas de perfusión tisular. ¿De acuerdo? Ahora, el aporte de oxígeno, vamos a hablar del índice de aporte de oxígeno, o sea, indexado al peso predicho, el aporte de oxígeno. Resulta que el consumo de oxígeno, yo este consumo de oxígeno no lo puedo manipular. No existe nada a la ciencia actual. Es posible que con tanto desarrollo tecnológico, pues en algún futuro no muy lejano podamos manipular la mitocondria, pero en estos momentos no tenemos nada para manipular la mitocondria, y una mitocondria que entre en disfunción, ponerla otra vez a funcionar para que extraiga adecuadamente el oxígeno. Eso no es ciencia ficción todavía hoy en día. Pero sí podemos manipular el aporte de oxígeno. Y el aporte de oxígeno, el índice, DO2 quiere decir aporte de oxígeno. Se le añade una I para hablar de índice de aporte de oxígeno, que es decir, indexado a la superficie corporal. Depende del índice cardíaco, no del gasto cardíaco, sino del índice cardíaco, y del contenido arterial de oxígeno. O sea, el índice de aporte de oxígeno es igual al índice cardíaco por el contenido arterial de oxígeno por 10. El índice cardíaco depende de 2 factores fundamentales: del índice de volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. O sea, cuántas veces se contrae el corazón y cuánta sangre está expulsando el corazón en cada latido. Y eso por la frecuencia cardíaca, pues da el índice cardíaco. El índice de volumen sistólico depende de 3 factores principales: precarga, la poscarga
y la contractilidad. La precarga, la poscarga y la contractilidad. Ahora, el otro componente, que es el contenido arterial de oxígeno, depende de 3 factores fundamentales, que son la hemoglobina, la saturación de oxígeno de la sangre arterial y la presión arterial de oxígeno. Estos otros dos son constantes. O sea, el 1.34 es la cantidad de oxígeno que puede cargar 1 gramo de hemoglobina y la PaO2, el 0.003 es una constante. Entonces, si nosotros presentamos el resumen, para aportar oxígeno a los tejidos, yo debo mejorar el índice cardíaco y tener un buen contenido arterial de oxígeno. Por el lado del índice cardíaco, debo mejorar la precarga, la poscarga y la contractilidad, debo vigilar la frecuencia cardíaca, y por el lado del contenido arterial de oxígeno, debo vigilar la hemoglobina, la saturación arterial de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Esto es fundamental a la hora que ustedes van a afrontar cualquier paciente en estado de choque e hipoperfusión tisular. Cualquiera. Si ustedes tienen, por ejemplo, un shock distributivo, ¿qué es lo que pasa en un shock distributivo? Ya Diana ya nos mencionaba la vez pasada. En el shock distributivo lo que tenemos es, el shock distributivo se divide en dos, hay 2 representantes, que son el shock anafiláctico y el shock séptico. Bueno, el shock neurogénico también, son 3. Son 3 que cursan, el shock distributivo cursan por índice cardíacos altos, este índice cardíaco alto, o sea, la contractilidad está elevada, pero tienen la precarga, ese índice cardíaco está elevado porque la poscarga, la resistencia vascular, está disminuida, este paciente está vasopléjico y la contractilidad está alta. ¿De acuerdo? Si hablamos de un shock obstructivo, entonces la poscarga está fallando. Si hablamos de un shock hipovolémico, estaría fallando la precarga. Si hablamos de un shock cardiogénico, el problema estaría en la contractilidad. Eso en cuanto a trastornos netamente circulatorios. Pero un paciente puede estar en hipoperfusión tisular, sin tener choque, ¿sí? Porque ya hablamos que el choque son estados de alteraciones en la macro y microcirculación que alteran el aporte de oxígeno. Un paciente puede estar en falla respiratoria, y no necesariamente estar en shock. Y este paciente en falla respiratoria puede caer en hipoperfusión tisular por problemas de contenido arterial de oxígeno. Por ejemplo, un paciente con una anemia severa, pues al caer la hemoglobina tanto, el contenido arterial cae mucho y cae entonces el aporte de oxígeno. Y ese paciente no está en choque. Entonces miren que el choque no es la única manera de llegar a la hipoperfusión tisular. Bueno, esta charla es muy larga, pero entonces ya eso era lo que quería yo mencionarles y dejarles claro en el tema de la fisiopatología del choque. Yo voy a dejar de compartir la pantalla. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que aclaremos aquí en este punto. A ver, voy a ver el chat. A ver, ahí creo que lo compartieron. Sí, ese es el estudio, muy bien, ese es el estudio publicado en JAMA, sí. Este es el estudio en el que participamos y ahora estamos empezando precisamente a reclutar pacientes. Yo esperamos que en enero empecemos a reclutar pacientes para el JAMA, para el estudio Andrómeda 2. Para el estudio Andrómeda 2. Pero sí, ese es Javier, muchas gracias. Revisen lo que es el estado, son reanimación guiada por perfusión tisular, llenado distal. Bueno. ¿Alguien quiere
¿Hacer alguna pregunta, alguna cosa? Gracias, Javier, por compartirlo con todos. De nada, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿O no entendieron absolutamente nada? Doctor, una pregunta respecto a lo que había mencionado algo la compañera, quedé como con una duda, Sí, cuénteme. sino que ella mencionaba que cuando estamos en un estado de hipoperfusión, pues uno de los órganos que se afecta, pues es el hígado, ¿no? Pero, digamos, cuando se realiza reperfusión, pues ese también se afecta. Por lo de hipoperfusión, pues uno entendería que ¿Aló? por este estado de bajo aporte de oxígeno, pues se afectaría. Pero pues cómo afecta la reperfusión al hígado. Entonces, Se llama necrosis por reperfusión. Vale, muchas gracias, Diego. Yo hablo con el grupo y les digo. Sí, vale. Vale, mi hermano. Vale, mil gracias. Mil gracias. Un abrazo. Ya hablamos. Chao, adiós. Chao. Chao. Adiós. Chao. Qué pena. Estaba tratando de interrumpirlo para decirle que me estaba llamando el subgerente del hospital y no pude, me tocó contestar. Eh, Qué pena, ¿podría repetir lo que estaba diciendo? Me disculpo por la interrupción. no, sino que pues es algo, tenía más que todo como una duda, lo que mencionaba la compañera, ¿no? Que pues en estados de ¿Aló? hipoperfusión, pues uno de los tantos órganos que se afecta, pues está el hígado. Pero pues cuando ya se realiza la reperfusión, pues ese también se afecta. Entonces pues quedé con la duda de cómo es que afecta la reperfusión al hígado. Es que, perdóneme, repítame que tenía aquí en silencio. Repítame la pregunta, qué pena. O sea, es lo que decía la compañera, que en estados de hipoperfusión uno de los órganos que se afecta pues es el hígado, pero ¿Ya? cuando ya se realiza la reperfusión, este también se afecta. Entonces es como quedé con la duda de que cómo se afecta el hígado pues No solo se afecta el hígado, en, o sea, la injuria en la por reperfusión. la injuria por reperfusión es sistémica, es sistémica. La producción de excesiva de radicales libres de oxígeno son los principales responsables en ese desbalance mitocondrial. Pero eso se llama injuria por reperfusión. Y no es solo el hígado, es No, no, sistémico. sí, claro. Es Sí, sistémico. señor. Bueno, Bueno, señor, gracias. Doctor, una pregunta. sí. ¿Qué papel desempeña el factor nuclear kappa en ese proceso inflamatorio, pues de la producción de citocinas? Leí algo en cuanto a lo del COVID, ¿no? Pues aparte de esas citocinas, adicionalmente el óxido nítrico que podría terminar afectando la hiperperfusión en estos pacientes y siendo pues un vasodilatador tan fuerte, no sé si eso llevaría a que se exacerbe el cuadro clínico del paciente. Espéreme, voy a compartirle, espéreme a ver si puedo abrir una presentación acá. Eh, el factor nuclear kappa beta es fundamental en el proceso de inflamación. A ver, espere, comparto la pantalla aquí. A ver, aquí la tengo.
A ver, espérese, fisiopatología. Acá. Esta es la fisiopatología de la sepsis. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor. Esta es la fisiopatología esta es la fisiopatología de, a ver, espérenme, yo trato de abrir la de sepsis acá para hacerles un parangón. Sepsis, 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 sepsis. Sepsis, 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 sepsis. Fisiopatología de la sepsis, aquí está. A ver. Bueno. En esta, miren esta gráfica. Entonces, esta es la fisiopatología de la sepsis a nivel molecular. Viene aquí el lipopolisacárido, ¿cierto? Que es el patrón molecular asociado a patógenos gram negativos. Se une al receptor, al tipo TUL, el TLR4, que será el receptor para ese patrón molecular que son los lipopolisacáridos. El CD14 y el M2 son moléculas de fijación. Y una vez se logra este anclaje, se activa el dominio intracelular del linfocito T y se vienen una cantidad de señales moleculares intracelulares cuyo objetivo es despertar a un monstruo que es que es a lo que usted se está refiriendo, que es el factor nuclear kappa beta. Este factor nuclear está en el núcleo del linfocito T y está bloqueado por un factor que se llama el IK beta, que es el factor inhibidor del factor nuclear kappa beta. Esta es una de las vías por medio del cual se inicia la inflamación. Esta es una gráfica que explica la fisiopatología de la sepsis por gram negativo. Pero hay otras vías, las vías del AP1 o las vías de los interferones. ¿De acuerdo? Esto es un proceso supremamente complejo. De hecho, yo cuando les hablaba de sepsis, les decía que desde aquí hasta que se active esto, se han detectado más de 1.300 moléculas y genes diferentes interactuando unos con otros de 380 veces aproximadamente, 380 formas diferentes. O sea, 1.300 a la 380. Eso da una cantidad inimaginable de vías por medio de las cuales se puede activar esto. ¿De acuerdo? Ahora le voy a compartir, ya que usted mencionaba lo de COVID, le voy a compartir, esta es la gráfica de la fisiopatología, esa misma fisiopatología molecular en COVID-19. Entonces aquí viene el patrón molecular igual, en este caso es el RNA viral, en el caso anterior, que era bacteria gram negativa, eran los lipopolisacáridos, aquí es el RNA viral, y el receptor es el receptor de angiotensina 2, y el TLR7 y el TLR3, que son los que reciben el RNA o identifican el RNA viral, están a nivel del endosoma. Pero igual, activan vías, las mismas vías, miren. Por este lado se activan la vía de los interferones, que es la vía tal vez más importante de la inflamación en COVID, la vía de los interferones, pero también viene la vía del factor nuclear kappa beta. ¿Sí? Entonces, para responder a su pregunta, el factor nuclear kappa beta es un factor de amplificación de la respuesta inflamatoria, que puede ser despertada en sepsis, tiene un papel fundamental en sepsis, ya sea por bacterias, gram positivas, gram negativas, por virus, etc. ¿Sí he respondido a la pregunta? Sí, claro, cómo no, doctor. Pues sí, tenía entendido que pues sí, de verdad, aumenta o exacerba más el cuadro, ¿no? Puesto que produce inflamatoria en más proinflamatorio. ¿Perdón? Pero aumenta la respuesta inflamatoria, no digamos, eso no necesariamente tiene que ver con estados de shock. Claro, consecutivamente una inflamación sistémica muy severa, pues puede producir finalmente activación de la coagulación, microtrombosis y por ende hipoperfusión tisular y bueno, y llevar a todas esas citoquinas proinflamatorias en sepsis llevan a colapso circulatorio por disminución de ATP, etc.
Pero digamos Muchas que gracias. el papel del factor nuclear kappa beta es amplificar la respuesta inflamatoria. Muchas gracias, doctor. Muy amable. ¿Un gusto? ¿Alguien más? ¿Alguna duda adicional? Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos a dejar ahí. Yo creo que este era el último tema que revisaban conmigo. Sí, doctor, este es el último tema que revisamos con usted. Ok, muy bien. Cualquier cosa me hacen llegar pues sus dudas por algún medio. Bueno, un abrazo grande entonces, feliz noche.